Si deseo desarrollarme como gestora de fondos de terceros, sé que el tema de las criptomonedas, que los criptoactivos están ahorita en vilo y que va a ser una de las cosas que más me van a solicitar a mí mis clientes. Entonces, ¿debería flexibilizar en ese punto? Si lo hago, incluyo las criptomonedas en mi portafolio, ¿cómo sería la mejor manera de hacerlo? Para eso y para responderme estas dudas, he traído una persona que tiene más de 20 años de experiencia manejando carteras de portafolios de clientes y que tiene dentro de su repertorio de activos los criptoactivos. Así que yo creo que esta persona me va a apoyar a responder esta gran duda que me surge en este camino a crear mi primer fondo de inversión pública. Bienvenido, Gustavo, agradecida por que estés aquí conmigo y que me vayas a apoyar en responder ciertas dudas que tengo de este mundo de las inversiones y cómo agregar ese elemento que está tan ahorita en la palestra como son los criptoactivos. Muy bien, Jenny. Encantado. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Ahora, Gustavo, te pongo un poquito en contexto. Tengo una meta. He estado los últimos años, aproximadamente 6-7 años, como que en una zona de confort. Conseguí una estrategia que me funciona, rentabilizo de ella muy bien, soy consistente en el tiempo, invierto en divisas, especulo en divisas y en small cap, y tengo inversiones indexados en ETF, en acciones a largo plazo. Desde el punto de vista growth, value, todo, tengo mi portafolio allí y he estado como que muy cómoda. Quiero llevarme al siguiente nivel. Quiero romper esos límites de comodidad y tener finalmente algo que buscan muchas personas dentro de esta industria, que es tener su propio fondo de inversión pública, de manejarle fondos a terceros. Es como que diría yo la cúspide de esta profesión. Para lograr eso me estoy apoyando de grandes personas con experiencia vasta dentro de los mercados y ahí es donde entras tú en escena. Tengo una duda en particular. Sé que el mundo de las criptomonedas está siendo muy demandado y aunque tengo empresas que directa e indirectamente inviertan dentro del mundo de los criptoactivos, no he hecho mi primera inversión o especulación en criptomonedas. Imaginemos que no sé nada del mundo de las cripto. ¿Por dónde comienzo? ¿Las debería incluir en mi portafolio? Muy bien. Es muy buena pregunta y me parece que es complejo el tema. Yo te diría que me parece que lo que sí hay que tener en mente es que hay que empezar a hacerlo lo más pronto que se pueda. Eso primeramente. Y yo creo que como muchas otras cosas en la vida, cuando uno empieza en un terreno desconocido y en donde no tienes experiencia, pues es como meter, para probar el agua, ver qué tan fría o caliente está, pues meter así como la punta del dedito, ¿no? Entonces, poco a poco, ir probándolo. Y yo te diría, ¿por dónde empiezas? Yo creo que hay que tener, no es necesario tener en mi opinión, un conocimiento profundo de lo que es el mundo del blockchain y las criptomonedas. O sea, en cuanto a en qué está sustentado y cómo funcionan y hacia dónde van estas tecnologías, yo creo que con que se tenga una idea relativamente básica y muy general es suficiente. ¿A qué me refiero? Que me parece que deben de ser como otros los criterios que te pueden llevar al éxito al invertir en ellas o al especular en ellas y que aumenten tus probabilidades de éxito. O sea, son, me parece que otras herramientas que tienen que ver más con la operación más similar a otros activos de riesgo que ya a lo mejor conoces en los mercados financieros y que también tienen mucho que ver pues con la propia gestión del riesgo también, ¿sí? Entonces, ¿por dónde empezar? Pues yo diría que primero ser muy conscientes de que estos se tratan de activos muy volátiles, normalmente mucho más volátiles que las acciones o que los commodities, y bueno, a lo mejor podría semejarse al FX cuando utilizas apalancamiento, ¿no? A lo mejor es en ese tipo de volatilidad
en el que se pueden asemejar las criptomonedas. Entonces, ser primero muy conscientes de eso, estar conscientes de que puede llegar a darse el caso de que haya criptomonedas que en algún momento dado puedan llegar a irse a cero. O sea, Okay. estar conscientes de ese tipo de nivel de riesgo y que desde luego existe la posibilidad de que también el dinero o el valor de lo que tú inviertes en las criptomonedas puede multiplicarse por muchas veces. O sea, aquí estamos hablando pues de un riesgo que es como, pues yo diría asimétrico, ¿no? Entonces también estar bien conscientes de eso, ir con esa mentalidad y en este sentido yo lo que diría es que también se vuelve muy importante el tamaño o la proporción de tu portafolio que pones en las criptomonedas. Yo creo que se debe de iniciar con una proporción bastante pequeña y irla aumentando conforme se conozca la operatividad, que te familiarices con el riesgo, con la volatilidad, que te vayas volviendo poco a poco más experto en los movimientos de ellas, pues vayas poco a poco incrementando la participación. Yo a mucha gente que se inicia en esto, lo que les he recomendado es que pongan solamente una porción de su dinero o de su patrimonio capital, una porción de ese dinero que no les llegue a causar mayor preocupación. Es decir, a todos nos duele perder incluso pues, a partir de un peso, pero debería de ser una cantidad de dinero que no te quite del sueño y sobre todo que si llegas a perder la mayor parte o incluso todo de ese dinero, no te afecte o no cambie tu manera de vivir. ¿Sí? Exacto. O sea, que aunque lo pierdas, pues el día de mañana tengas con qué comer, con qué vivir, con qué ir, venir, incluso estar en la posibilidad de volver a recuperar pues ese capital de otra forma, ¿no? Fuera del mundo de las criptomonedas. Pero entonces, pero aunque exista este nivel de riesgo tan alto, pues también tú te coloques como en la posición o en la posibilidad de exponerte pues a un potencial de ganancias también enorme, ¿no? Esa sería como la ventaja, ¿no? Entonces, a eso me refiero con este riesgo asimétrico. Ok, puedo perderlo todo, pero también a lo mejor el dinero puede llegar a crecer tanto que sí impacte la forma en que yo vivo o que impacte de manera muy, muy importante todo el resto de mi patrimonio que no está en criptomonedas, ¿no? De manera Excelente. que me cambie incluso mi estilo de vida, mi estilo de invertir, ¿no? Que cambie mi condición económico patrimonial, ¿no? Esa es también la otra posibilidad que te puede dar, ¿sale? Podría Pues comenzar con entre un 5 y un 10% de mi portafolio invertido en cripto. ¿Crees que esa porción sería ideal para iniciar? yo creo que el 5% me suena que puede ser adecuado, ¿no? Aunque desde luego que siempre va a depender pues, de la tolerancia al riesgo de cada inversionista. Esto es algo muy personal, ¿no? Cada quien debe de encontrar cuál es ese porcentaje que es adecuado para cada quien. Y luego también conocer tu horizonte de inversión, cuánto tienes disponible también para disponer de ese dinero que vas a destinarlo a invertir en criptomonedas, ¿no? A lo mejor estás pensando que vas a tener disponible ese ahorro para especular en criptomonedas 1, 2 o 3 años. Sería muy diferente si no tienes un límite de tiempo, ¿no? Claro. Si a lo mejor quieres conseguir con ese dinero algún objetivo que te estás trazando hasta dentro de 10 años, pues entonces la cantidad de dinero que vas a poner ahí muy probablemente sería muy diferente si el dinero sabes que lo vas a requerir dentro de 1 o 2 años, ¿no? Entonces también Entiendo. hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y la tolerancia al riesgo de cada inversionista y sobre todo tomar la responsabilidad de que estás comprando y vendiendo bajo tu propio riesgo. Aquí no se vale echarle la culpa a nadie más, de echarle, digamos que pues la responsabilidad a alguien más. Yo creo que aún si, por ejemplo, si adquieres o compras la guía de alguien para que te ayude o algún servicio de asesoría, etcétera, yo creo que hay que hacerse responsables de las propias decisiones. Y me parece que, sobre todo en el mundo de las criptomonedas, hay que ir, si bien a lo mejor en una etapa temprana se vale, me parece a mí, que hacerte la ayuda de algún tercero, de alguien más,
pero sobre todo con el propósito de ir aprendiendo, ir adquiriendo experiencia, de manera que a lo mejor el inversionista después pueda hacerlo solito por su propia cuenta, ¿no? Y tomando siempre la Excelente, sí. responsabilidad. Sí, el manejo de conocer de primera mano el riesgo, cómo manejarlo, cómo aplicarlo, cómo gestionarlo, es una de las cosas mira, de las habilidades que primeramente debería adquirir cualquier persona que quiera ser rentable dentro de los mercados financieros. Ahora, me surge, aunque estoy conversando con eso de las habilidades, ya he desarrollado todas mis habilidades a nivel técnico y fundamental utilizando otros activos, como son las divisas, como son las acciones, como son los distintos mercados que me permiten especular e invertir en la bolsa. ¿Es la misma habilidad a nivel técnico y a nivel de análisis la que usaré para especular e invertir en criptos o necesito tener otro tipo de habilidad? Me parece que las habilidades son similares. En mi opinión, yo te diría que la parte del análisis de tipo fundamental, por ejemplo, Okay. Creo que no te va a servir de gran cosa en el mundo de las criptos, ¿no? Aquí no hay, digamos, me parece a mí como una correlación muy alta con la parte, por ejemplo, de tipo macro, ¿no? Hablando de la economía, no hay una correlación tampoco o alguna relación que te lleve a analizar, por ejemplo, como en el caso de las acciones, en donde pues tú analizas la situación financiera de las compañías, los modelos de negocios, ritmos de crecimiento, etcétera. Bueno, aquí en las criptomonedas no hay nada de eso, ¿vale? Okay. Entonces, más bien creo yo que se asemejan un poquito más a lo que sería o una moneda convencional como cualquier otra fiat o materias primas, y yo las veo a todas las criptomonedas como si fueran simplemente cualquier otro tipo de mercancía, ¿no? Es así como, digamos, como las veo, como las catalogo, y me parece que el camino más adecuado para analizarlas es estar estudiando las condiciones de oferta y demanda, ¿no? Estar siguiendo el flujo del dinero, condiciones de oferta y demanda, y también pues un poquito de análisis de tratar de entender la psicología que hay detrás de los movimientos de las criptomonedas y el sentimiento que guardan pues el gran público inversionista que está en ellos, ¿no? Me parece que por ahí es por donde debe de ir el análisis que se les debe hacer. Entonces, me parece que más bien sería mucho más útil el análisis técnico, ¿no? Como tal, un análisis técnico, pues más o menos sería tipo clásico, y también, pues, algo de estudio de cuestiones de sentimiento y de finanzas conductuales aplicado, digamos, al mercado de las criptomonedas, ¿no? Oye, está bastante interesante eso que me dices, no lo había visto desde ese punto de vista. Observarlas como una mercancía, entonces me llevaría solamente al foco de oferta y demanda, volumen, saber qué las hace mover, qué hace mover el sentimiento para que éstas suban, para que éstas bajen. Y la correlación sí la tenía más o menos clara de que no había una correlación directa como lo hay con los otros activos dentro de los mercados, con lo que se rige en la economía. Ni hay una correlación directa ni indirecta, ¿cierto? En este sentido. Yo lo que he encontrado es que las criptomonedas se comportan como cualquier otro activo de riesgo, ¿sí? A lo que me refiero es que no hay que casarse con este tipo de ideas de que son una cobertura, un hedge contra la inflación o para que te den una cobertura contra el mercado de acciones, o sea, no hay nada de esto, ¿sí? No hay nada de esto, es otro activo de riesgo más como cualquier otro, sujeto completamente a las fuerzas de la oferta y la demanda, un mercado, digamos, muy afectado por el sentimiento de los inversionistas. Y son mercados, yo te diría, incluso todavía pues más imperfectos que los otros mercados financieros, que el de acciones, por ejemplo, ¿no? De ahí que, en mi experiencia, lo que me he encontrado, sobre todo después de haber operado y manejado portafolios durante muchos años aplicando análisis técnico, pues me he encontrado precisamente que este mercado, al estar más alejado, digamos,
digamos que de la eficiencia, ¿sí? Pues es mucho mejor o más aplicable todavía el análisis técnico en las criptomonedas que incluso en el FX o en las acciones o en las materias primas, ¿sí? Entonces, para mí, pues eso ha sido una agradable sorpresa y me parece que es una muy buena noticia para los especuladores inversionistas porque pueden realmente hacerse una herramienta que funciona bastante bien, ¿sí? Funciona bastante bien. Excelente. Ahora, ¿sabes qué? Uh-huh. Tocaste algo que para mí yo soy demasiado curiosa en este aspecto, porque estoy recogiendo experiencia para tomar la mejor decisión de que por qué camino irme en este entramado mundo de lo que son las inversiones bursátiles. ¿Qué estudiaste? ¿Qué tuviste que pasar para llegar hasta este punto que te hizo adquirir esa experiencia que tienes hoy? Ok. Bueno, yo estudié aquí en México, en mi país, en la licenciatura en Administración y Finanzas. Okay. Después estudié una maestría en finanzas. Y bueno, también siempre estuve haciendo, por cuestiones regulatorias del mercado financiero mexicano, necesitas tener una certificación que está avalada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la autoridad reguladora del sistema financiero mexicano. Entonces necesitas tener pues ciertos estudios y bagaje que pide la autoridad y estar presentando exámenes cada X cantidad de años, ¿no? Ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero se adquiere quienes manejamos dineros de terceros y estamos regulados por la autoridad, debemos de cumplir con esta regulación. Entonces también ahí hay ciertos estudios y exámenes que hay que estar aprobando cada cierta cantidad de años, ¿no? Y pues bueno, y la práctica, desde luego. Por allá ¿qué habrá sido? Por ahí de 1997, 98 más o menos. Okay. Fue la primera vez que tuve contacto, que empecé a ver gráficas, que descubrí que existía el análisis técnico. Por ahí del 99, un amigo del trabajo me recomendó el libro de Edwards y McGee, que es el análisis técnico de los mercados financieros, que es para los analistas técnicos, para nosotros es considerado como algo así como la Biblia del análisis Sí, así técnico. es. Entonces compré ese libro. Pues bueno, me tocó en un viaje a Nueva York, lo compré. En México, por supuesto que no estaba disponible. Entonces, pues bueno, lo agarré como pues página por página hasta el final. Me gustó mucho. Después tomé también un curso de análisis técnico con un profesor que daba cursos en aquella época. Yo creo que era, al menos en México, fue el único que encontré que lo hacía. Y después, años más tarde, seguí interesado en el tema y como era una práctica que la llevaba prácticamente en el día al día, pues bueno, descubrí pues también la existencia de la CMT Association en los Ujú. Estados Unidos. Y pues bueno, descubrí que tenían el programa, la certificación CMT. Me interesó tomar la certificación, entonces empecé a estudiar y realicé pues bueno, todos los estudios y los exámenes para adquirir la certificación CMT. En el proceso, pues me di cuenta que no había ningún otro mexicano que lo había hecho hasta el momento, entonces pues dije, bueno, pues alguien tiene que abrir camino aquí. Había visto que incluso varios otros latinoamericanos pues ya habían tomado la certificación y pues bueno, sentí un poco de pena de que ninguno de los mexicanos lo hubiéramos hecho antes, ¿no? Pero bueno, ya lo hicimos por fortuna. Sí, tú eres el primer CNT, el primero en tener la certificación, ¿cierto? Y En México, en sí. México, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Mira, qué agradable historia y bastantes años de experiencia. Tú me nombras 97, tenía yo 7 años, ¿no? Es un camino de verdad que te ha empujado y te ha llevado a vivir experiencias muy gratificantes dentro de este camino de el análisis como tal. Y mira, que me encanta, y voy a resaltar este punto. Vas a hablar en el próximo seminario latinoamericano financiero sobre unas herramientas que a mí me fascinan, que son mi estandarte en el mundo a la hora de que especulo
con acciones, con Small Cap específicamente. Utilizo el VWAP, utilizo el inter, ¿cómo se llama? Las distintas temporalidades, y utilizo la fuerza relativa, aunque yo veo el volumen relativo, que es más o menos, tiene, ¿cómo se llama? Símil uso, lo único es que uno lo vemos desde fuerza y el otro lo vemos desde volumen o interés de negociación. Ahora, me llamó inmensamente la atención que tu ponencia va a ser acerca de esto, pero aplicado al mundo de las criptomonedas. Realmente no quiero que me des detalles de lo que vas a hablar allí, pero cuéntame tu experiencia, cómo ha optimizado tu especulación en criptomonedas a utilizar esta misma herramienta que utilizo yo en acciones. Ok. Pues hace rato te comentaba que había encontrado que el análisis técnico funcionaba muy bien en las criptos. Me parece que, digamos que me funcionó muy bien la experiencia que ya traía de las otras clases de activos, y de lo que muy pronto me di cuenta es que simplemente tenía que hacer algunas pequeñas adaptaciones adicionales, ¿no? Me parece que especialmente en las criptos es todavía más importante el tomar perspectiva de estar analizando los diferentes horizontes de tiempo. O sea, es como te va abriendo el panorama, da muchísima luz. O sea, me pareció todavía como más fuerte la necesidad de ver diferentes horizontes de tiempo que incluso en los mercados de acciones, por ejemplo. Otra cosa que me encontré es que la gran mayoría de las criptos, y ahorita pues bueno, ya son muchísimas, ¿no? Guardan pues una importante correlación unas con otras, pero casi todo el tiempo encuentras algún pequeño grupo, una, dos o tres, que se están desempeñando de manera notoriamente distinta a las demás o a las principales, ¿sí? Y además lo hacen durante periodos de tiempo lo suficientemente prolongados para que sea interesante enfocarte en ellas, ¿sí? Entonces, primero, pues de lo que me encontraba es que, bueno, que como la mamá de todas las criptos, el Bitcoin, pues se ha vuelto pues un poquito como pues una especie como de referencia de lo que sería pues como el apetito o el sentimiento general hacia todas las criptos. O sea, es decir, cuando el Bitcoin está teniendo fuerza relativa contra la gran mayoría de las criptos es porque hay un menor apetito por riesgo en las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Si las demás, las más pequeñas, están teniendo un mejor desempeño, mayor fuerza relativa contra Bitcoin o contra Ethereum, bueno, pues hay mayor apetito por riesgo. Entonces tú también puedes, digamos que tomar una postura más agresiva o más conservadora en lo que estás haciendo, ¿no? Además, como estas distintas fuerzas relativas se vuelven tendencia no solamente durante algunos días, sino que pueden durar muchos días, semanas o hasta meses. Entonces puedes aprovechar mucho esta situación para saber en cuáles te concentras, o sea, el destinar una mayor cantidad de recursos a las que notoriamente están teniendo este desempeño superior unas con otras, ¿no? Entonces así ir escogiendo en dónde te mueves, en dónde concentras recursos y en dónde enfocas más tu esfuerzo, ¿no? Entonces eso por la parte de la fuerza relativa. Y pues bueno, también el uso del VWAP, sobre todo anclado en ciertos niveles de precio o de tiempo, se vuelve muy relevante para ubicar los soportes, resistencias, y que te ayuda también a comparar la fuerza que traen unas y otras. Esto también ayuda mucho no solamente para encontrar soportes, resistencias potenciales, que te pueden arrojar señales de compra o venta, para limitar o gestionar el riesgo, sino también para escoger entre una u otra criptomoneda también, ¿no? Buenísimo. Mira, noto una pequeña diferencia, como utilizo yo el VWAP a como me lo estás narrando. Sé que existe la media móvil que surge del VWAP, que la trabajamos en marcos temporales altos, en días. Y está la intraday, que es el VWAP que solamente me está mostrando el volumen por precio ejecutado del día, de como tal, de la negociación. ¿Utilizas ambas o te vas más por la media móvil que por la intraday? Es que para los VWAPs puedes utilizarlo el intradía,
o en gráficas de mayor horizontes de tiempo, por ejemplo, de 1 hora, 2 horas, 4 horas, incluso diarias. Puedes, digamos que, anclar el VWAP a partir de diferentes pivotes de precio que vayas encontrando importante o momentos en el tiempo, por ejemplo, un year-to-date VWAP, por ejemplo, ¿no? Ok. O un week-to-date, ¿no? O un month-to-date VWAP, ¿vale? Ah, buenísimo. Entonces, bueno, son conceptos y detalles que vamos a estar revisando en el seminario, pero funcionan muy bien, funcionan de maravillas en todos los horizontes de tiempo. Y pues bueno, aquí un poquito el arte entra en dónde encontrar los pivotes, los niveles de precios y de tiempos adecuados para anclar precisamente esos VWAPs, ¿no? No solamente en el intradía. Uh-huh. Mira, no me equivoqué en solicitarte la entrevista porque sabía que una persona con un background y con una experiencia como la tuya podría despertar la curiosidad al decirme exactamente las cosas que necesitaba escuchar para poder despertar ese como que necesidad de ampliar la cartera de activos, esa llevarme al siguiente nivel, a abrir el portafolio, inclusive así sea de pequeño porcentaje de mi portafolio invertido directamente en criptos y no a través de las empresas que ya poseo. Y de verdad que estoy bastante agradecida por este momento. Me has hecho clic en varias cosas que ahora me da curiosidad. Ahora quiero entrar a ver qué es esa similitud tan linda que me estás comentando con el mundo de los criptos y que según tu punto de vista ofrecen un mejor panorama a nivel técnico que lo ofrecen otros activos de riesgo. De verdad que me causaste esa curiosidad. Ahora, una última pregunta y disculpa mi curiosidad. Pero es que tienes tanto tiempo en esto y tienes una rica experiencia. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué te dedicas hoy en día desde que te levantas hasta que llegas a tu casa y se cierran las pantallas por el día de hoy? Bueno, la verdad es que, pues bueno, tengo que revisar pues una muy buena lista de valores y de activos de cómo se están empezando a comportar durante el día, ¿no? Entonces, pues bueno, un panorama general de cómo abren los mercados, hacer como un refresh de las posiciones que tenemos en los portafolios para estar bien pendientes de ellas, ¿no? Ver si se pudiera ver, digamos que hay la posibilidad o probabilidad de que tengamos que hacer algún ajuste en las carteras eh, si hay algunos grupos de acciones o algunos ETFs que nos estén marcando entrada o nos estén marcando salida, etcétera, ¿no? Siempre mantenemos digamos que una gestión del riesgo bastante activa para esto. Y también le doy un seguimiento muy puntual y diario a los flujos en el mercado de opciones, ¿no? Y Ok. un poquito de cómo se van moviendo los dark pools. Lo que también hemos encontrado en los últimos años es que el volumen de negociación que se ha estado moviendo en los mercados de opciones, sobre todo en los de Estados Unidos, están cada vez influyendo y moviendo más el comportamiento general de los índices y de los diferentes sectores y subsectores en los mercados de acciones. Entonces, he encontrado que es cada vez más importante darle seguimiento a los flujos, sobre todo tratar de ir detectando esos flujos institucionales, las ballenas y los tiburones que van dejando un poquito de rastros. Entonces hay que andarlos cazando y buscando y por dónde se están yendo y moviendo, pues para entender la lógica general de lo que está sucediendo en las condiciones de oferta y demanda en los mercados, ¿no? Entonces, es su parte de la rutina, que es en el día estarle dando seguimiento precisamente a estos flujos, y pues bueno, estar pues revisando los gráficos conforme se va moviendo durante el día, pues en todos los horizontes de tiempo, ¿no? Desde los gráficos intradiarios desde 5 minutos, después me brinco a los de 30 minutos, 1 hora, luego a las gráficas diarias. Trato en algún momento del día, pues de repente, algunos activos que más me interese, pues
recordar los horizontes de tiempo más largo con las gráficas semanales. Entonces es un proceso de todo el día estar viendo, no sé qué cantidad de gráficos veo en el día, pero deben de ser cientos todos los días, ¿no? Y bueno, también tengo en la mayoría de las gráficas que consulto, tengo ploteados y anclados los VWAPs que me interesan, ¿no? Pero de vez en cuando los tengo que ir actualizando. Hay algunos que me parece que van perdiendo relevancia con el tiempo, los quito para que me limpien un poquito la gráfica y vuelvo a colocar otros que me parece que van a ser relevantes hacia adelante, ¿no? Entonces siempre estoy ajustando, quitando unos, poniendo otros nuevos, etcétera. Entonces voy haciéndole como una refrescada a mis gráficas y a los niveles que tengo de interés, ¿no? No, Entonces un mira, poquito como la rutina. Todo el día, durante toda la sesión estoy haciendo todo esto, ¿no? mira, hay algo que te tengo que Uh-huh. confesar en este momento y les quiero comentar a las personas que nos están viendo. Yo en algún momento llegué a pensar que una persona que tenía un fondo de inversión, que trabajaba por un fondo de inversión, su haber era distinto o era, no sé, había algo que me estaba perdiendo. Y con la conversación que he tenido contigo y la conversación que he tenido con las otras personas que me han apoyado a aclarar un poco siento de que mi haber acá en mi pequeño fondo de inversión no es distinto al que ustedes manejan como grandes tenedores de fondos de terceros. Lo único es que son más personas dentro del fondo y es más el capital que Uh-huh. manejan. Y eso me ha encantado porque yo creo, no sé si a algunas de las personas que nos está viendo le pasa, si les pasa igual que a mí, le pueden escribir en los comentarios que uno a veces se ve muy alejado de la meta, de lo que quiere alcanzar, y uno lo ve como que, mira, ¿sabes qué? ¿Será que yo puedo hacer eso posible? ¿Tendré las habilidades? ¿Podré llegar hasta ese punto donde están las personas que están donde yo quiero estar? Y tu experiencia de hoy, esta conversación contigo, me ha llevado a poder quitarle el sesgo, a poder quitarle el velo a esa ilusión que tenía de que necesitaba, mira, una habilidad adicional, algo más a hacer, tener, y yo pienso que es más que todo cuestión de conseguir una estrategia, armar un portafolio y ya después ir trabajando en el día a día en ese portafolio, irlo limpiando, ir mejorando un poco las herramientas, así como me lo estás diciendo, quitando lo que ya no funciona, optimizando lo que sí, llevando hasta al siguiente nivel nuestro desempeño dentro de los mercados y disfrutar el día a día, ya que es una película nueva. Creo que a diario nos cambian la película de lo que pasa dentro de los mercados e ir identificando esos puntos. Me ha encantado conversar contigo hoy, Gustavo, y me has aclarado mucho más el panorama. Y estoy agradecida, como te estoy comentando al principio, de que hayas aceptado estos minutos de conversación conmigo y nos hayas apoyado acá a crecer un poco más. Pues muchas gracias a ti, Jennifer. Yo encantado con la conversación. Y quisiera agregar en esta última parte que comentaste, muy brevemente, rápido decirte que a lo mejor donde está la mayor diferencia entre manejar fondos propios y fondos de terceros es que cuando manejas dinero de terceros, debes pues desde luego de adecuar toda la gestión a los horizontes de tiempo y la tolerancia al riesgo de esos terceros, que puede ser muy distinta al tuyo, ¿sí? Sí, Y además también, pues bueno, está la parte psicológica del asunto, o sea, el mindset y digamos que como la disciplina que debes de tener y digamos que como la tranquilidad psicológica y como la objetividad con la que manejas el dinero es un ejercicio distinto cuando manejas el dinero de tercero que el propio, ¿no? Porque es una responsabilidad diferente, ¿no? Con los clientes es una responsabilidad fiduciaria y con el dinero propio dices tú, bueno, este es mi problema, o sea, soy sí. responsable de lo que yo hago y me afecta a mí solamente directamente, ¿no? Pero en cambio cuando lo haces para terceros, pues hay una responsabilidad todavía más fuerte y adicional, ¿no? Entonces, la carga psicológica me parece es más pesada cuando manejas el dinero de terceros y se siente diferente, ¿no? Se siente distinto cuando manejas el dinero No. de tercero Y que conlleva el de otro propio, reto. ¿no? Conlleva otro reto porque Son retos, tú estás aquí son conmigo retos porque distintos. estoy segura de que necesito ampliar mi oferta en el portafolio
Porque si bien no me había sentido yo atraída por invertir en las criptomonedas, a lo mejor mi cliente potencial sí lo está. Y sería atractivo para él de que yo pudiese manejar sus fondos a través de también esto que le interesa. Y ahí es donde nace mi necesidad de ampliar y sacarme de esta zona de confort por completo y llegar a tener a grandes ponentes como tú y de la mano a que me apoyen en la toma de decisiones que estaré realizando próximamente. Así que ese toque Sí. que diste al final, buenísimo, Gustavo. Muchas gracias. Sí, otra cuestión en particular sobre las criptomonedas es que el reto también es, dependiendo en cada país en el que nos encontremos, la cuestión regulatoria va a ser distinta, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en México, yo no estoy autorizado, por ejemplo, para manejar inversiones en criptomonedas de terceros. O sea, de hecho, la regulación no está lista para eso, o sea, ni Okay. siquiera lo contempla, ¿sí? O sea, a lo mejor si alguien lo hace, digamos, un poquito como off the record, de manera clandestina, podríamos decirlo, ¿no? Okay. Entonces, la parte de inversiones en criptomonedas, lo hago nada más de manera personal y no lo hago para terceros, ¿no? Creo yo que es también un punto importante aquí a señalar, pero me parece que esa situación o esa condición pues puede ser como muy distinta pues dependiendo en qué país te encuentres, ¿no? Y me parece que también pues toda esta cuestión regulatoria pues se va a ir evolucionando de manera diferente dependiendo de la región en donde nos encontremos, ¿no? Eso te iba a preguntar, si Uh-huh. los panoramas, lo que se proyecta para el mundo de las criptomonedas está muy alejado de lo que es la realidad hoy en día, y si tú crees que tanto los entes regulatorios, tanto como los brokers, tanto como los países, ¿están dirigiéndose a realizar ese cambio y esa amplitud todos en consonancia o todavía estamos muy lejos de los panoramas que se proyectan? Creo que en la parte regulatoria comienza a haber ciertos movimientos y los mercados también a acomodarse, pero normalmente lo que siempre sucede es que las autoridades en todos lados van demasiado tarde y lento, ¿no? Ok. Entonces, creo que van tarde, van lento, falta mucho todavía, pero en cuanto, digamos que el mundo del blockchain y todas las tecnologías que están relacionadas con ellos, pues me parece que yo lo que especulo, lo que creo para el Uh-huh. futuro es que algunas de ellas sí van a funcionar muy bien y van a estar presentes y afectar nuestras vidas futuras de manera relevante, cómo vivimos, cómo hacemos negocios, cómo hacemos transacciones, pero me parece que probablemente no todas vayan a funcionar igual de bien y muchas no vayan a permanecer en el tiempo, ¿no? Ok. Esto me recuerda un poquito a lo que pasó con el Internet, por ejemplo, Sí, por las allá del año .com. 2000, Uh-huh. ¿no? Con las .com, pues bueno, estalló la burbuja del Uh-huh. Internet, etcétera. Y varios años después podríamos decir que todas estas grandes expectativas que había a finales de los 90, pues sí se concretaron, pero solamente pues un buen grupo de empresas de Internet, digamos, que consiguieron pues permanecer, dominar sus mercados, etcétera, etcétera, pero muchas otras desaparecieron, ¿no? Entonces me parece que en el caso de las criptomonedas algo similar va a Eso suceder, se ve. ¿no? O sea, probablemente dentro de 10 años van a seguir permaneciendo varias de las que están ahorita y muchas otras pues van a desaparecer o no van a valer nada y algunas pues son las que van a dominar y pues van a conservar o ganar pues mucha valoración, ¿no? Yo es lo que, Buenísimo. lo que especulo que va a suceder. Buenísimo. Sí, sí, pero es que estoy de acuerdo con ese punto de vista, así las veo, Uh-huh. de que los grandes proyectos, los más grandes, los sostenibles y aquellos que de verdad traen una revolución como lo fue las empresas .com en aquel entonces, son los que van a permanecer en el tiempo y es allí donde me voy a enfocar inicialmente y voy a retomar entonces lo que dices al principio, de hacerlo lo antes posible, de estudiar cuáles serían aquellos que poseen la fortaleza hoy como para sobrevenir o como para que cualquier escenario en el futuro lo puedan sobrellevar y me abriré un poco al mundo del criptoactivo gracias a la conversación que he tenido contigo el día de hoy. Así que nuevamente estoy Gracias. agradecida contigo y a los que me siguen viendo hasta este punto, nos vemos en el próximo video
donde voy a estar narrándole las conclusiones de todas las entrevistas que he hecho en los distintos puntos y cómo voy a dar entonces, o cuál sería el primer paso que voy a dar en este camino de llevarme al siguiente nivel. Agradecida con todos los que me han visto en esta entrevista. Nos vemos en el próximo video.